¿Cómo estamos, inversionistas? Hoy en este video desde el carro, vamos a aprovechar el tráfico y les quiero contar cómo fue que empecé mi inmobiliaria sin un solo centavo en la bolsa. Es una pregunta que me han hecho muchísimas veces y que quiero contarles para todas esas personas que están pensando en empezar algo propio pero no saben realmente cómo hacerlo. Porque muchas veces la limitante que tenemos para poder empezar un negocio propio es básicamente el dinero. Y es que lo que sucede es que tenemos la idea de que para poder empezar algo y que nos vaya bien, necesitamos mucho dinero para poder invertir. Y mi primera recomendación va por acá. Si tú quieres empezar una empresa y no tienes un capital que puedas invertir o que quieras invertir, lo mejor es que empieces una empresa de servicios. Porque entonces una empresa de servicios la puedes empezar con cero inversión y puedes empezar a generar. Y así fue como yo empecé. Realmente los bienes raíces no era algo que yo conociera. Yo trabajé 13 años en la industria de la construcción en una empresa familiar vendiendo productos para la construcción. Y por ende, pues conocía un poco acerca del tema de la construcción en Guatemala, del tema inmobiliario, pero no específicamente en el sector inmobiliario de bienes raíces. Pero tenía un amigo que se dedicaba a esto y cuando yo estuve sin trabajo lo estuve acompañando a un par de salidas que tenía y me gustaba la dinámica que él tenía con su trabajo, güey. Tenía tiempo, le iba bien y me pareció algo muy interesante esa combinación porque yo siempre he querido o he creído que tenemos que poder manejar nuestro tiempo de determinada forma y no ser esclavos completamente del trabajo. Entonces es algo que me llamó mucho la atención. Además estaba ligado al rubro de la construcción de alguna forma. Era algo que yo conocía al menos un poco y empecé a investigarlo y así fue como decidí empezar en bienes raíces. Obviamente yo siempre pensé las cosas no como un asesor inmobiliario como tal, yo como un asesor independiente, sino siempre pensé en una empresa, en algún momento tener un equipo, que gracias a Dios ya lo he construido. Actualmente tenemos un equipo de igual en la inmobiliaria y siempre lo pensé de esa manera, poder crear algo para poder dar trabajo, para poder crecer mucho más y no limitarme a la capacidad que yo pudiera llegar a tener. Y así fue como arranqué. Entonces había que empezar a ver el nombre. Como empecé a investigar bastante, me topé que aquí en Guatemala había muy poca información acerca de los bienes raíces. Uno. Entonces empecé a ver información de creadores de México y de los Estados Unidos. En los Estados Unidos me topé a uno que se llama Ryan Serhant. Yo creo que muchos lo conocen. Me gustó mucho cómo trabajaba, cómo fue que empezó. Y me topé también otra empresa que me gustó muchísimo su dinámica de trabajo que se llama The Agency. Yo creo que con ese nombre yo creo que ya saben por dónde voy. Entonces cuando yo estaba poniéndole el nombre a la empresa, no sabía cómo ponerle porque no le quería poner Boleres Real Estate o MB porque muchos le ponen esos nombres, o sea, sus iniciales de sus nombres a sus inmobiliarias. Yo no quería que estuviera ligada directamente conmigo, sino que fuera una empresa independiente. Y con The Agency me llamó mucho la atención. Entonces dije, bueno, le voy a poner The Agency. Pero me pareció que en inglés no se adaptaba al mercado de aquí de Guatemala. Entonces simplemente lo pasé al español. Entonces ahí es donde surgió la agencia. Y el color azul fue pues bueno, primero empecé con un color lila que me gustó al inicio, pero muy poco tiempo. Rápidamente me dejó de gustar. Y fue donde tomé prestado el color azul de Serhant. Entonces, el logo de la empresa es una combinación de las dos empresas que a mí me sirven de inspiración en el tema inmobiliario a nivel mundial. Entonces las mezclé el nombre y el color y llegamos a donde estamos ahorita, a la agencia inmobiliaria, la agencia. Ahora, obviamente cuando empecé, el reto era poder llegar a muchas personas. Yo había vendido materiales de construcción, pero vender materiales de construcción implica ir a los lugares, ir a tocar puertas. En el sector inmobiliario no. Acá lo que tenemos que hacer nosotros es atraer a los clientes. Era algo que yo nunca había hecho. Era algo nuevo para mí. Y no tenía capital para poder invertir en publicidad y poder darme a conocer. Entonces, lo que se me ocurrió en ese momento fue empezar a trabajar mis redes sociales pensando en poder llegar a mi círculo social más cercano. O sea, familia y amigos. Personas conocidas
que haya tenido yo en el colegio, en la universidad, en la iglesia, amigos de mis amigos, qué sé yo. Pero poder llegar a ese círculo más cercano y que ellos supieran que yo me estaba dedicando a trabajar a bienes raíces. Por eso es que yo siempre digo que si tú te vas a dedicar a bienes raíces, procura de que tu círculo social más cercano sepa a qué te estás dedicando. Y ojo, muchas veces nosotros creemos que nuestros familiares y nuestros amigos más cercanos son los primeros que van a consumir nuestro producto, pero déjame decirte que no. Es más, son los que menos te van a apoyar con lo que estás haciendo. Muchas veces esa parte es bien frustrante porque tú crees que ellos son los primeros que te van a apoyar y resulta que no. Entonces te llevas esa pequeña sorpresa y personas que a veces ni siquiera conoces son las que más te apoyan y creen en lo que estás haciendo. Pero bueno, al final de cuentas eso fue lo que hice. Empecé a dar a conocer, hablé con unos desarrolladores inmobiliarios que yo había escuchado en el medio, les pregunté si podía promover los proyectos, me dijeron que sí. Muchas personas me han preguntado, bueno, pero ¿cómo hiciste para llegar a estos desarrolladores? ¿Es porque ya trabajabas en la construcción? Y la verdad es que no. Yo llegué a ellos porque yo vi que había una valla en donde había un proyecto que se estaba promoviendo de apartamentos en una zona que, pues obviamente es una zona que sé yo que se mueve bastante bien. Y hablé al número que estaba ahí, me contestó una persona. A esa persona le pregunté con quién podía yo hablar para poder promover el proyecto, que me pudieran dar esa posibilidad. Pues eso fue lo que hicimos. Y hasta llegar a la persona que toma la decisión. Y ahí fue donde me permitieron. Habían unos proyectos donde sí no logré porque pedían ciertas cosas que yo todavía no tenía. Pero pues poco a poco fui investigando y empecé a abarcar y agarrar esos proyectos en donde no había mucho requisito para poder promoverlos. Esos proyectos empecé a publicarlos en mis redes sociales. Entonces, como no tenía propiedades captadas, simplemente estos proyectos, estos me sirvieron a mí de gancho para que todas las personas supieran que yo me estaba dedicando a esto. Y ahí fue donde empezaron a salir los primeros contactos en donde me referían, mira, fíjate que yo tengo a mi papá que quiere hacer esto, yo tengo a mi mamá que no sé qué, que mi primo, que mi tío, esto y lo otro. Y ahí fue donde cayó la primera persona que preguntó por nuestro servicio, que le pudiéramos buscar una propiedad en renta. Realmente era una persona que yo la conocía porque estudió en el mismo colegio donde yo estudié. Y así fue como se cerró la primera renta. Fue una renta compartida, pero les he de decir, el primer año fue un año espantoso porque como no teníamos dinero para poder invertir y poder llegar a más personas, entonces nuestra forma de avanzar era demasiado lenta porque era simplemente a través de las redes sociales. Yo no tenía conocimiento realmente cómo manejar las redes sociales, me tiré al agua así con lo poco que sabía. Entonces me costó muchísimo poder empezar a tener esa atracción en donde más personas pudieran preguntar por nuestros servicios o nos dieran propiedades para poder promover. Entonces ese primer año fue bien complicado porque sí, realmente hicimos 3 rentas compartidas. Eso quiere decir que la mitad de la comisión iba para nosotros y la otra mitad iba para otra inmobiliaria. Entonces, pues quiera que no eran montos pequeños, y vivir un año de 3 rentas es completamente imposible. Pero no nos rendimos, seguimos esforzándonos, ¿verdad? Seguimos metiéndole a las redes sociales. Ya el segundo año empezó a caminar un poquito más. No como queríamos, porque los primeros 2 años realmente fueron muy difíciles. Entonces sí empezó a caminar un poquito más, no como queríamos, porque pues todavía tuvimos pocas rentas. Pero al final del segundo año logramos nuestra primera venta. ¿Eso qué quiere decir? Que pasamos prácticamente 2 años sin vender una sola propiedad. Yo veía, porque eso lo recuerdo perfectamente, yo veía que yo estaba en mi casa y yo veía que otros asesores, porque los veía en algunos chats, decían, no, es que tengo cita, y tenían cita prácticamente toda la semana, los fines de semana, y yo a veces pasaba un mes y no tenía una sola cita con nadie. Y entonces yo me preguntaba y empezaba a decir, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando? Que estos otros asesores están teniendo citas y yo no estoy teniendo una sola cita. Entonces, pues hubieron muchos cuestionamientos si yo estaba haciendo bien las cosas, si realmente tenía la capacidad para poder dedicarme a esto o mejor dejarlo.
¿verdad? Y así he visto yo muchos asesores que entran en el medio y después ya no se dedican a esto porque realmente es una industria bien difícil. Muchos ven simplemente que, qué buena comisión la que te vas a ganar por vender esa propiedad, pero no ven todo lo que hay detrás. Hay propiedades que nosotros pasamos a veces hasta un año o más tratando de venderlas o en negociaciones. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando tú recibes la comisión ya pasaste un año gastando tiempo, recursos para que esa propiedad se moviera. Entonces, si te pones a analizar de esa manera, ya lo que recibes realmente ya no es algo tan grande, porque pues ya te tocó invertir muchísimo previo para que eso se pudiera dar. Entonces lo importante aquí es mantenerse, porque la perseverancia va a ser clave para poder lograr los resultados que estás buscando. Porque como te digo, muchos entran y después salen porque no ven ningún resultado, o al menos el resultado que ellos esperaban ver. Y eso es algo súper importante a tomar en cuenta. El sector inmobiliario es un sector donde hay muchísima competencia. Hay muchísimas inmobiliarias porque no hay ninguna restricción para poder ingresar. Alguien hoy dice que se va a dedicar al sector inmobiliario y ya, es asesor inmobiliario y ya puede trabajar como tal. Entonces, la competencia es muy grande porque hay muchas personas que lo ven como un segundo trabajo y eso obviamente, quiera que no, perjudica a cómo se ve el medio. Entonces, es importante que cuando tú vayas a empezar también puedas diferenciarte, hacer cosas diferentes a lo que los demás están haciendo, para que puedas destacar de todos ellos, porque la mayoría hace prácticamente lo mismo. Entonces, si tú empiezas a destacarte y empiezas a hacer cosas distintas, puedes empezar a obtener resultados distintos. ¿Qué fue lo que yo hice para tratar de destacar sobre las demás empresas inmobiliarias? Al no tener ninguna experiencia en el rubro, ni ningún familiar que se dedicara a esto previamente. Algo importante que logré identificar fue en el tema de mi marca personal. Primero fue trabajarla. No todos trabajan marca personal. Yo te podría decir que aquí en Guatemala el tema de marca personal en el sector específicamente de bienes raíces todavía no está desarrollado. Eso quiere decir que no habemos muchos que estemos trabajando nuestra marca personal en el sector inmobiliario. Entonces es una oportunidad para poder hacerlo. Ahora, ¿qué fue lo que yo identifiqué al momento de trabajar mi marca personal? Y es que la mayoría de personas que trabajaban la marca personal en Guatemala mostraban propiedades únicamente, tours, qué sé yo, a especificaciones o lo que sea en relación a las propiedades. Pero había muy poca información acerca del sector inmobiliario en relación a términos, a procesos. Entonces yo enfoqué mi marca personal a una marca personal educativa. ¿Por qué? Porque realmente no encontré a nadie que la trabajara de esa manera. Es más, te podría decir que hasta el día de hoy no conozco a alguien que trabaje su marca personal tan fuerte enfocada al tema educativo en bienes raíces. Y eso ha hecho que yo me pueda distinguir o diferenciar de los demás al momento de trabajar mi marca. Cosa que me ha llevado a poder estar en conferencias, cosa que me ha permitido estar en ciertos congresos, que me ha permitido ser catedrático de diplomados de bienes raíces aquí en Guatemala. Entonces, son cosas que te ayudan a poderte diferenciar. Estar en esas actividades ha hecho que mi nombre se posicione también dentro del mercado inmobiliario, por lo cual esa generación de confianza con otros asesores y con clientes se ve reflejado a través de eso. Entonces lo que hice fue prácticamente eso, tratar de diferenciarme para que más personas supieran de mí, pero no como todos los demás se publicitaban. Entonces eso me ayudó a posicionarme de una mejor manera y poco a poco, ya más o menos en el tercer año, las cosas empezaron a funcionar muchísimo mejor. Ya tuvimos mucha más tracción, ya más personas empezaron a contactarnos, empezaron a referirnos, empezamos a tener mucho más movimiento, mucha mayor captación de propiedades. Al día de hoy, te puedo decir que la mayor captación de propiedades que tenemos nosotros es a través de redes sociales y de referidos. Nos caen propiedades constantemente para poder promover. Entonces esa es una gran ventaja porque es el resultado de un trabajo previo que se ha venido haciendo. Entonces prácticamente con eso nosotros logramos abastecernos y tener un inventario bastante atractivo para poder ofrecer a nuestros clientes. Pero lo importante con esto fue la diferenciación. Entonces, si te das cuenta, al momento de arrancar un servicio, no necesitas invertir en dinero. Si
con todo lo que te he ido platicando ahorita, si tú ves, tomar la decisión de dedicarme a bienes raíces, 0 quetzales, o $0, o 0, pongámosle, porque no sé en qué moneda me estás viendo. 0 de inversión. Poder abrir mi perfil tanto de empresa como personal para poder crear mi marca personal, inversión, 0. Al momento de poder mostrar una propiedad, inversión, 0. La propiedad no es nuestra, la propiedad nosotros la captamos, es más, esa ni siquiera la habíamos captado, sino la que teníamos compartida con otro asesor. Y al momento pues de que ya cayó la renta, ya teníamos, por muy poco dinero que sea, ya había un ingreso en la agencia que podíamos reinvertir en la empresa para poder seguir generando. Entonces, si te das cuenta, esa inversión inicial para poder arrancar una empresa realmente es nula cuando es una empresa de servicios. Entonces, yo lo que te recomiendo es eso, poder arrancar una empresa de servicios para que no tengas el problema del capital o el limitante del capital y no puedas hacerlo por falta de dinero. Entonces, eso fue lo que yo hice al iniciar mi empresa, poder apoyarme en las redes sociales, que mi círculo social más cercano supiera a qué me estaba dedicando ahora, y a partir de ahí empezaron a salir las primeras negociaciones. Entonces, realmente cuando alguien a mí me dice de que no se puede empezar algo sin dinero, es mentira, porque sí se puede hacer. Yo lo hice y así fue como fundé mi inmobiliaria, que gracias a Dios ha dado trabajo a muchas personas. Pues bueno, al final de cuentas, con lo que quiero que se vayan es con esa idea de que si ustedes tienen algo que quieren hacer por su propia cuenta, lo inicien sin esperar el momento perfecto para poder hacerlo. No necesitas tener todo el recurso que tú quisieras tener, no necesitas tener todo el tiempo que tú quisieras tener para dedicarle. Todo eso nosotros lo tenemos que ir creando, pero lo importante es que empieces. Eso fue lo que yo hice en su momento, no me arrepiento. No digo que no hayan momentos duros, porque sí han habido momentos muy difíciles. Y por eso yo hago una recomendación cuando alguien quiere empezar a emprender algo. Y es que emprende algo que te guste, porque entonces cuando estén los momentos difíciles vas a poder permanecer. En cambio, si estás haciendo algo únicamente por el dinero, cuando el dinero no llegue y empieces a desesperarte, va a ser mucho más fácil que lo dejes, porque es algo que realmente no te llena. El dinero no llena, ¿verdad? Eso da una satisfacción momentánea. Entonces, busca emprender algo que realmente te guste para que con eso, en los momentos difíciles, puedas continuar. Y así básicamente fue como empezamos la inmobiliaria. Ahorita somos 3 personas. Primero Dios, próximo a incorporarse una más. Por este año realmente quiero quedarme con 3 asesores, que ellos pues puedan tener la oportunidad de tener muchas opciones de cierre, muchos leads, ¿verdad? No quiero incorporar más, ya el otro año ya lo planificaremos y veremos si incorporamos a alguien más, pero por el momento lo que estamos buscando es nuevos proyectos en preventa para poder ofrecerles a nuestros clientes y poder seguir creciendo. Ten una visión muy clara de qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar, porque entonces todas las decisiones que vayas tomando en el camino van a ser mucho más fáciles porque van enfocadas en ese fin que tú quieres alcanzar, ¿verdad? Yo tengo un plan de 10 años, prácticamente termina cuando yo cumplo 47 años. Ya van 2 años, este es el tercer año, entonces espero lograrlo. Creo que vamos por buen camino, pero es importante tener es trazado el camino de qué es lo que queremos lograr. Claro, en el camino van a haber muchas cosas que se tuercen, pero ya tenemos una guía sobre la cual basarnos. Nos vemos en el siguiente video de estas pláticas aprovechando el tráfico, estas pláticas desde el carro. Espero que sean de muchísima utilidad. Voy a estar haciendo más. Realmente me gustó muchísimo estar platicando aquí con ustedes. Cosas de una forma muy orgánica. Yo creo que eso es buenísimo porque es cuando uno como que más sinceramente practica. Espero que les haya funcionado, espero que les haya dejado algo si ustedes están buscando empezar. Por ahí nos vemos en el siguiente video con pláticas desde el carro o algún otro video que podamos estar subiendo ahí que tengamos planificado. Así que nos vemos, inversionistas.